recuerdo mi nombre, Wilfrido González, CEO del portal de formación wilfridogonzalez.com. Como hemos visto en estos últimos videos, hemos estado abordando el tema del coaching desde la perspectiva ejecutiva, lo que se conoce como el Executive Coaching, donde hablamos de la importancia que hoy en día tiene para las organizaciones, para las empresas, tanto internacionales como nacionales, el tener coaches que se especializan en el desarrollo de las potencialidades de sus ejecutivos, de sus mandos intermedios, así como sus directivos. Esto es importante porque alinean el rumbo estratégico que tienen las organizaciones y permite generar una sinergia. Hablábamos de las competencias, hablábamos de diferentes aspectos como el perfil profesional de competencias, que se basa, y eso lo analizábamos en el video pasado, en los conocimientos, en las actitudes y en las habilidades que tienen que desarrollar los ejecutivos de hoy en día. Hablábamos de las competencias personales, cómo desarrollar el ser, cómo desarrollar a una mejor persona, cómo generar una mejor versión de los ejecutivos que hoy en día tenemos, cómo desarrollar mejores competencias interpersonales que nos permitan relacionarnos con otros jefes de área, con otros departamentos, con otras empresas, etc. Cómo generar competencias organizacionales para desarrollar actitudes sanas, proactivas en nuestros lugares de trabajo y definitivamente las competencias de liderazgo, que dicho sea de paso, es lo más importante, lo más relevante de un coaching ejecutivo cuando logra extraer la mejor versión de ti mismo, ¿no? Hablábamos también que hay diferentes modelos de aprendizaje en lo que se conoce como el personal training, es decir, el aprendizaje o el entrenamiento personal. Hay un autor muy importante que se llama Kolb, se apellida Kolb, que nos habla que hay un ciclo inverso al ciclo normal de aprendizaje y lo han llamado algunos de los autores la experiencia vivencial, el aprendizaje vivencial, lúdico vivencial, es decir, divertido y con contacto con la vida real. Empieza con una acción concreta, es decir, un reto, una meta, algo vivencial, algo real que yo puedo palpar, sentir, que me va a impulsar. Después una reflexión, ¿por qué sí lo logré? ¿Por qué no lo logré? ¿Qué me faltó? ¿Qué nos faltó como equipo? Etcétera. Y luego llegamos a la conceptualización. Aquí entran en juego conceptos muy importantes que hoy en día nosotros como empresa de consultoría recomendamos mucho a nuestros clientes, la parte de outdoor training. Un outdoor training, como su nombre lo indica, es un entrenamiento o una formación fuera de las instalaciones de la empresa que nos permite, voy a poner un ejemplo, cruzar un río en una balsa. Pero para cruzar es un río de verdad, con profundidad, donde si no lo logro me mojo, donde me caigo, donde puede tener cierto grado de riesgo. Sin embargo, la balsa la tengo que construir y la tengo que construir con diferentes elementos. Obviamente, y dependiendo ya de la dinámica de la empresa, ponemos a competir a diferentes grupos de personas en diferentes equipos. ¿Para qué? Para extraer la mejor versión de sí mismos. Entonces, cuando planteamos un reto que es cruza el río sin mojarte, desarrolla con tus propios medios una balsa, construye una balsa para que cruces, eso es una acción concreta. Después te llevo a la reflexión, ¿qué debía hacer? ¿Qué no debía hacer? ¿Cómo lo debimos hacer? Si nos faltó planeación, si nos faltó ejecución, si nos faltó liderazgo, si nos faltó trabajo en equipo, si nos faltó tema de empowerment o empoderamiento de las personas. Y finalmente llevamos a una conceptualización. Esto es la riqueza de un personal training a través de un ciclo de aprendizaje acelerado. Ok, vamos a hablar ahora del team building, es decir, de la construcción o conformación de equipos de alto desempeño en tu organización, en tu área de influencia o en tu departamento. Y esto es importante porque se fundamenta en la acumulación de talento que evoluciona. Otra vez, la acumulación de talento que evoluciona. Esto nos lleva a la reflexión con empresas que hoy en día hablan del conocimiento, la gestión del conocimiento o el valor intrínseco del conocimiento. Estas empresas del knowledge son muy importantes y hoy en día, en esta nueva era tecnológica, son importantes. Ejemplo, Google. Google es un claro ejemplo de team building a través de equipos de alto desempeño donde cada uno de ellos está desarrollando una plataforma, una aplicación o un servicio adicional para esta gran empresa, pero en realidad, ¿qué es Google? Venden intangibles, venden conocimiento, venden una experiencia de usuario, una experiencia de uso, pero no hay un producto en sí mismo. ¿Por qué? Porque están hablando de trabajo personal,
de trabajo en equipo, de trabajo en grupal, un catalizador de ese trabajo para llegar a equipos de alto desempeño. Vamos a las bases. Te voy a compartir un poco cómo se analizan los grupos y cómo se analizan los equipos, que son dos cosas distintas. Un grupo pueden ser 10, 7, 15 personas que no se conocen de nada. Eso es un grupo. Un equipo es cuando ya hay comunicación interpersonal, cuando ya hay metas, cuando ya hay un código de conducta, etc. Pero vamos por partes. Esto que estás viendo aquí es un modelo de comportamiento grupal de Tuckman. Y este modelo nos permite clarificar en qué fase se encuentra tu equipo de trabajo, tu departamento, tu área o incluso tu empresa. Vamos a hablar de las bases. La formación, la etapa de forming, es cuando pues las personas no se conocen, cuando se definen y se dan instrucciones, cuando apenas se está creando un marco de funcionamiento. Y esto es cuando el equipo de personas, o en este caso el grupo de personas, está por primera vez junto. Hay timidez, hay incertidumbre. Normalmente las personas más extrovertidas son las que toman un liderazgo informal, son las que empiezan a tratar de organizar a estos miembros de estos grupos. Y bueno, las conductas individuales se dirigen a buscar aceptación de los demás. Se busca la aprobación. ¿Está bien si hago esto? ¿Les parece bien si hacemos esto? Hay un aspecto muy político en ese sentido. Me refiero político al tema de aprobación, ¿de acuerdo? Se evitan malos entendidos, evidentemente no se llegan a roces, no se llegan a conflictos, y el líder debe estar preparado para responder a diferentes cuestiones, objetivos, etcétera, etcétera, ¿no? Los miembros toleran al sistema y al líder formal, si éste ya toma un lugar en esta organización. Vamos a la segunda etapa, cuando hay ya storming, cuando ya empieza a haber un líder formal, que hay una alta tarea y una alta relación. Entonces eso suaviza discrepancias y se orienta hacia las metas. Me explico. Esto estamos hablando de organizaciones que siguen en esta etapa donde hay un jefe, donde hay un capataz, donde hay un supervisor, que él es el que fija el rumbo, él es el que pone las reglas y normalmente hay un resultado siempre y cuando se encuentre esta persona. Si tú estás o tienes ese nivel de liderazgo en tu equipo, esto te va a ser muy interesante. Se presenta una rivalidad entre los miembros del grupo para tomar una posición, normalmente una posición de poder. Hay un énfasis en los objetivos personales y se deja de lado a un objetivo común porque se busca precisamente llegar. Hay una preocupación por expresar una opinión propia. ¿Por qué? Porque puede haber una desaprobación y eso desacredita a las personas. Y los liderazgos iniciales a menudo no sobreviven en esta etapa. ¿Por qué? Porque ya hay un jefe, hay un capataz, hay un supervisor y es el que exige ese liderazgo, ¿no? Pues normalmente, ¿qué pasa en las personas? Hay anarquía, frustración, enfado en torno a las metas, las tareas y los objetivos no son comunes, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí es cuando ese líder formal, ese líder que de alguna manera le han dado el cetro o el trono de ese equipo o de ese grupo de personas, pues necesita empezar a trabajar con coaching. Coaching personal, coaching ejecutivo, para empezar a desarrollar un coaching grupal. Vamos a otra etapa. Vamos a un norming, cuando se empieza a normar o a orientar hacia ciertos objetivos las personas. Bueno, pues definitivamente tiene que haber un entorno participativo. Tiene que haber un entorno que reconozca las aportaciones individuales, reconozca las diferencias y que todos tienen un gran potencial. Ahí hay una etapa ya de maduración mayor que en las etapas anteriores. Bueno, se pueden resolver las discrepancias entre las expectativas individuales y los intereses colectivos y empieza a haber un tema de negociación suave, negociación blanda, en el cual se busca un beneficio, un objetivo en común. Se emplean sistemas de decisiones en grupo que pueden ser tan sencillos como levante la mano el que esté de acuerdo, cuál es la mayoría, podemos hacer un consenso, podemos hacer una cuestión participativa, etc. Se llega a un compromiso y a un consenso en cuanto a la metodología de trabajo. Es cuando, como te mencionaba, se empieza a normar el objetivo, se empieza a normar el comportamiento de un equipo. Y aquí podemos hablar efectivamente ya no de un grupo, sino de un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo orientado a la meta. El líder, ¿cuál es el papel tuyo como líder? Pues facilitar y animar al equipo.
Aquí es cuando ya no eres un capataz, ya no eres un jefe arbitrario, sino que eres un facilitador. ¿Facilitador de qué? De recursos. ¿Un facilitador de qué? De elementos que mejoren la productividad y el rumbo que han fijado todos como un equipo. Finalmente, vamos a hablar de un performing, es decir, cuando verdaderamente hablamos de un equipo autogestionado, cuando hay delegación funcional, cuando hay delegación en cada una de las diferentes actividades y el equipo alcanza una madurez, se definen estrategias de corto, de mediano, de largo plazo, hay una visión unificada de los objetivos, de la realidad, de la manera inclusive de cómo hacerlo. Esto es cuando los planes estratégicos, operativos y tácticos ya empiezan a funcionar. Hay una lealtad al equipo, es decir, ya hay un sentido de pertenencia, ya los elementos de este equipo se sienten parte importante, se sienten parte fundamental. Hay un compromiso, hay una elevada lealtad, como yo te mencionaba, hacia ese equipo, pero hacia las personas. Empieza a darse ya relaciones interpersonales importantes. El líder se ocupa del desarrollo de los individuos y del equipo, y el equipo tiene una capacidad de autogestionarse, de automotivarse, de autodirigirse. Esto es bien importante. Es hacia donde tenemos que llevar tus estilos de liderazgo, tus estilos de gestión. Vamos a terminar prácticamente con la estructura de roles de Meredith Belvin. Es un psicólogo muy importante que desarrolló varios roles, y es importante que tú, como líder de tu equipo, conozcas quién tiene un rol creativo, quién tiene un rol especialista, quién tiene un rol evaluador, porque en la identificación de estos roles va a incidir el éxito de un equipo autogestionable. Más adelante, cuando ya tengamos un acercamiento, vamos a poder profundizar en cómo se evalúan a las personas, cómo a través de herramientas de psicometría podemos saber quiénes de nuestros equipos están en qué nivel de madurez y quiénes están asumiendo o pueden llegar a asumir determinado rol. Para ir cerrando, te recuerdo mi nombre, Wilfrido González, CEO del portal de formación wilfridogonzalez.com. Está muy al pendiente porque vamos a generar actualizaciones para tu crecimiento personal, para tu crecimiento profesional y por tu éxito, adelante.